estaremos hacia esta mañana martes con toda seguridad para esperar días nublados, incluso con sol desde el día miércoles. Bueno, esta lluvia está causando algunos inconvenientes, ¿cierto? Debido al sistema frontal que ha afectado principalmente la zona centro-sur de la región. Esta mañana del lunes 11 de agosto se ha mantenido suspendido el transbordo entre Caleta La Arena y Puelche por marejada y ráfaga de viento en el estuario. Asimismo, puerto a nivel general con restricciones para actividades de embarcaciones menores. Adicionalmente, la suspensión de tránsito en la ruta CH225 Puerto Varas Ensenada, sector La Máquina, debido a deslizamiento de material, también de Ensenada Petrohue, también en la ruta B69 Cochamó Pueblo Puelche, y en Puerto Montt hay una situación bien complicada también producto de las lluvias en la población Modelo. 15 personas evacuadas en las esquinas de Santa María y Arturo Prat. Así que bueno, efectivamente ha caído muchísima agua. Bueno, en el mundo hay una verdadera consternación, ¿cierto?, por la muerte finalmente del que era candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Él es el nieto de un presidente. Además, su madre, Diana Turbay, destacadísima periodista colombiana, también fue asesinada cuando estaba secuestrada por el Pablo Escobar y los narcotraficantes, ¿cierto? El grupo que se llama Los Extraditables. Colombia es un país que ha vivido mucha violencia política. Solamente, mire, del año 48 asesinan al líder liberal muy popular, Jorge Eliezer Gaitán. A partir de ese minuto, cuando asesinan y se sabe que habían matado a Gaitán, se produce una ola de saqueo, violencia, incendio en Bogotá, lo que se llamó el Bogotazo. Y a partir de ese acontecimiento es lo que los colombianos llaman el periodo como la violencia. Así se llamó un periodo largo, la violencia. La violencia es lo que marcaba la vida política. Surgen también las FARC, ¿cierto? Eh, y bueno, pero además esta cosa de que su madre también haya sido asesinada, miren, es de verdad mucha consternación por la muerte del senador Uribe. Eh, en Chile, mientras tanto, bueno, una semana de encuestas. En segundo bloque hablaremos de las encuestas, quién sube, quién baja, cómo están faltando todavía un par de meses, pero una semana bastante decisiva, porque esta semana deben definirse las listas parlamentarias. Eh, Así que incluso estoy leyendo la prensa ahora, ¿cierto? Eh, Hay una lógica de negociación agotada. Hirsch y Mulet embisten contra el Frente Amplio y el Partido Comunista por lista parlamentaria. Eh, Ambos recriminaban a sus pares, pero yo creo que al final van a llegar a una lista única, el oficialismo. Que dicho sea de paso, no hay que olvidar que el oficialismo son 10 partidos. Son 10 partidos. Es de verdad la coalición de izquierda, de extrema izquierda, de izquierda, la más grande de la historia, pero no dejan de llegar al 30%. Es bien llamativo aquello. Es bien llamativo aquello. Yo soy un convencido, ya que nos estamos metiendo en el tema de la encuesta, que ese 30% que tiene esta izquierda es un 30% casi religioso, o sea, es inamovible. Y por tanto la candidata Jara debiera estar siempre en eso. Eh, el punto está en cómo se comporta la derecha. Porque allí, claro, mire, entre la sumatoria de Kast, Matei y Kaiser llegan al casi el 60% y bastante curioso cómo la derecha hace todo lo posible por ir dividido. De hecho, ya se armó un pacto distinto. Tendríamos que tener una conversación, ¿cierto?, con una con un escritor chilote que sacó un libro que yo lo estoy leyendo. Pero antes de eso, miren, yo quiero entregar la siguiente opinión. Eh, el ministro Carlos Monte dice, esto ya no da para más, a propósito que no existe el desalojo de la toma de terreno de la familia Correa, pero evita fijar plazos. Yo lo encuentro increíble que esa sea la opinión del ministro Carlos Montes. Podría respetarlo, pero, pero es inaceptable que este caballero Correa, al cual asesinaron un sicario, le toman el terreno. El terreno el terreno debiera desalojarlo el Estado. Han salido los fallos de los tribunales. El Ministerio de la Vivienda dice que es la familia la que debe solicitar el desalojo. Miren, yo creo que Chile hoy día está peor que antes. Hoy día pasé a la casa de mi hermana, invitada a las noticias.
el nivel de delincuencia que hay en Chile, cómo la gente se toma propiedades, los famosos ocupas, gente que no quiere pagar arriendo, narcotraficantes, sacarlos de sus casas es imposible sacarlos. Miren los portonazos que ocurren a cada ratito. Chile no es el Chile que uno conoció, es un Chile mucho más peligroso, es un Chile... eh, hoy día en el Instituto Nacional Barros Arana, un grupo de estudiantes salieron a la calle, pero más rociaron con benzina a un profesor. Rociaron con benzina a un profesor del Instituto Nacional Barros Arana, los comillas estudiantes. Eso es un declive moral brutal, brutal, un nivel de incivilidad brutal. Si eso no se para a tiempo, miren, es verdad que hay candidaturas presidenciales, algunos votarán por razones bien doctrinarias, bien políticas, bien ideológicas, porque más de derecha, más de centro, más de izquierda, porque es comunista, no es comunista, pero al final del día, lo que más le importa a los chilenos y chilenas es cómo salimos del nivel de delincuencia, de violencia, del encarecimiento de la vida, de los temas cotidianos, de este nivel de incivilidad enorme que tenemos a lo largo y ancho de Chile, del narcotráfico que existe en Chile, de los sicariatos, que no es normal que tengamos 800 secuestros en el año. Esos son los temas más sustantivos. Y aquella candidatura que dé mejor respuesta a esos temas concretos es la que tendrá la mejor opción de ganar la papeleta, ¿cierto?, en noviembre y posteriormente en diciembre. Ya, miren, el próximo año se cumplen los famosos 200 años de lo que algunos llaman la anexión de Chiloé a Chile. A algunos no les gusta mucho. De hecho, día atrás, el doctor aquí, Renato Alvarado, escribió 200 años bastante irónico, porque dijo que en realidad los chilotes no querían formar parte de Chile, sino que estaban más felices con el Imperio Español. Pero bueno, pero va a ser un año de mucha conversación sobre Chiloé, y un joven autodidacta, ¿cierto? Pero tiene también su oficio, Salvador de Castro, que yo sé que se llama Héctor Contador. Salvador de Castro sacó un libro hace poco, lo compré la semana pasada, el jueves, que se llama El libro menor de las efemérides de Chiloé. Es un libro bien entretenido, con pura fecha, pura efeméride. Salvador de Castro, Héctor Salvador Contador Santana. Héctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Hola Hardy, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Hablemos de este libro, lo tiene en venta, después nos metemos por qué lo sacaste, hablemos algunas cosas, algunos datos interesantes. Esto es un esfuerzo que tú estás haciendo por tu cuenta, porque tú eres bastante joven, Héctor. Exactamente, mira, este libro me tomó más o menos 5 años el poder realizarlo. Gracias a la editorial ahora de un amigo que se llama Mewo Estudios, pudimos lograr que se materializara, porque además, ¿cómo se llama? Este libro es un esfuerzo personal y de algunas personas que cooperaron para que el libro se materializara. Hoy en día lo puedes encontrar en Busca Libre, lo puedes encontrar en Amazon y también está en librerías de Chiloé. No he tenido la posibilidad, ¿cómo se llama?, de replicarlo más allá del territorio porque igual sacamos una cantidad de 200 ejemplares más o menos. ¿Cuánto? 200. Sí. ¿Y cómo está la venta? ¿Se está vendiendo? Sí, se ha estado vendiendo y eso también es debido a la difusión que hemos hecho sobre el mismo, ya que ha sido un trabajo bien como de tú a tú. He tenido la posibilidad de presentarlo en gran parte de las ciudades de Chiloé. También tuve la posibilidad de presentarlo en Santiago. Y ahora, de hecho, esta próxima semana tengo que ir a presentar a Chao y tengo que ir a presentarlo a Dalcahue. Qué buena, mira, el prólogo del libro, estimados auditores, ¿cierto? El libro se llama El libro menor de la efeméride de Chiloé, de Salvador de Castro. Dice, aquí llegó donde otro no ha llegado, don Alonso Ercilla, que el primero es un pequeño barco deslastrado, con solo 10 pasó el desaguadero, el año de 58 entrado sobre 1500, por hebrero, a las 2 de la tarde, el postrer día, volviendo a la dejada compañía. Este poema, tallado en un árbol por Alonso de Ercilla, conmemora su llegada a Chiloé en el año 1558, destacando su condición de primer europeo en dejar plasmada palabras del archipiélago tras su travesía con 10 hombres, al cruzar el canal de Chacao, comenzando así la historia del mestizaje y origen del chiloense. Héctor, mira, tú no eres historiador, pero yo lo encuentro notable el trabajo que estás haciendo. A ver, ¿cómo te metiste a la fuente? ¿Qué fuente buscaste? ¿A qué bibliotecas, qué librería para armar este libro de efemérides? Mira.
Yo me di cuenta que muchos de los trabajos que habían en Chiloé estaban relacionados un poco, habían libros de historia como también habían libros de mitología, pero no había ningún libro que ilustrara un poco Chiloé de una forma marcada por hitos. Entonces fue ahí donde empecé a hacerme como de mucho material, tanto físico como tanto digital, y empecé así de a poco a ir tirando fechas, las fui buscando, iba corroborando que las fechas se repitieran entre libros y libros, y obviamente eso daba paso a que esa efeméride tuviera el respaldo de múltiples trabajos. Fue así como después de 5 años logré acuñar cerca de 450 efemérides más o menos que tiene el libro. Decir también, y es importante, que este libro no es una opinión mía. Este libro Mm. lo que plasma es el trabajo de muchos otros autores que están en este libro, ¿ya? Así que es un libro de investigación bastante interesante. Mucho de lo que está escrito, como es desde 1526 hasta el 2024, mucho de lo que está escrito de repente está escrito de la forma en la que, Sí, pues. en la forma original. Sí, sí. Entonces, como te digo, acá yo no emito opiniones, yo solamente rescato hitos que están documentados en otros materiales. Mire, tú además hablas de enamorémonos de la historia de Chiloé. ¿Tú cuántos años tienes, Héctor? Mira, yo tengo 39 años. Y tú eres muy orgulloso chilote, ¿ah? Sí, lo que pasa es que obviamente nosotros tenemos una visión de la historia referente a lo que se nos ha contado a través de toda la historia y geografía del territorio nacional o la documentación que nos llega desde el territorio nacional, llámese Chile continental. Pero también a través del ir trabajando este libro me he dado cuenta también que hay un cierto sesgo dentro de la misma historia en donde mucho de lo que se cuenta de Chiloé o no es como lo contaron o no tiene la relevancia que debería tener dentro de la historia nacional. Mira, yo tuve un profesor que se llamaba Osvaldo Urbina, profesor de Historia de América, que era un hispanista, pero él es chilote, bueno, falleció un par de años atrás, y su hija también salió una gran historiadora, que entiendo que se llama Jimena Urbina, ¿cierto? Eh, Sí, María Jimena. María Jimena, que ella también ha escrito harto sobre Chiloé, ¿o no? Sí, mira, el profesor Rodolfo efectivamente murió hace pocos años atrás. Él efectivamente tiene una gran cantidad de material referente a Chiloé, como también lo tiene su hija. Y esto yo creo que no es tanto como algo desde lo hispánico, sino que es algo más desde lo chilote, porque en realidad tenemos que entender que las cosas en Chiloé se hacían a la chilota. Mucho de lo que de la construcción de la historia de Chiloé es un poco llevada a cómo la gente vivió y habitó este territorio Mm. chilote, con el clima, con la carencia de muchos materiales. Recordemos que Chile no llegaba hasta esta zona precisamente, entonces eso también responde a por qué había una cierta desconexión de este territorio al sur con lo que estaba pasando en el centro del país, y eso también dio paso a que Chiloé se anexara recién a la República de Chile 8 años después de que ya Chile era república. Sí, mira, a propósito, sí, Rodolfo Urbina falleció el año pasado. Claro, Ujú, el año 2000 falleció en Viña del Mar. Mira, el día domingo antes pasado, Héctor, en el Yanquihue de ujú. Puerto Montt, en suplemento, en el cuerpo de reportaje, Renato Alvarado, que aquí un médico bien conocido, además que conocido también porque escribe, manda muchas cartas y también por su manera de vestir, que es bien característico, ¿cierto? Que anda a pata pelada, el doctor Renato Alvarado. Él es chilote y él escribe diciendo que los chilotes nunca quisieron depender de Chile. Mira, dice, en enero del año 2026 se enterarán 200 años de la anexión de Chiloé a Chile. Y hay abundantes síntomas de que los hermanos chilenos nos harán celebrar, a nosotros los chilotes, este evento que nuestros difuntos antepasados trataron de impedir a costa de sus vidas. Eh, porque tú este libro estás sacando también del contexto de los 200 años. Sí, mira, lo que yo siento que al final de cuentas, para que la gente pueda entender también los procesos históricos de Chiloé, necesariamente tiene que saber qué son las cosas que van marcando la historia del territorio. Y,
efectivamente, el centenario de Chiloé, que fue en 1926, nos dejó muchas cosas gratas para el pueblo chilote referente a la anexión a la República de Chile. Y con el paso del tiempo también nos hemos dado cuenta que no es mucho tampoco lo que vaya a pasar, considerando que ya estamos en el mes de agosto y es poco y nada lo que se está haciendo. Pero también tenemos que entender que hasta 1826 el territorio de Chiloé no es como lo conocemos ahora, estas 42 islas con esta isla grande. El territorio de Chiloé comenzaba en el río Maipón, cerca de Valdivia, y terminaba en el Cabo de Hornos. Entonces todo ese territorio también se fue desmembrando y empezaron a aparecer estas provincias como Sí, pues, Yanquihue, empezaron a así es. aparecer regiones como Aysén y hasta reducirnos a lo que hoy conocemos. Entonces de repente igual pasa que mucha gente que vive en la zona de Calbuco, Maullín, Carelmapu, Palena, Aysén y todas esas partes siente todavía esas raíces chilotas fuertes en su vida. Sí, y la importancia de los chilotes en la Patagonia, que es esa es otra historia, ¿cierto? La Patagonia argentina, no sé, y también chilena, nos explica en gran parte por la presencia de chilotes que partían. Tú además en tu libro hablas de chiloenses, no de chilotes, chiloenses. Así se denominaban antes, chiloenses, Héctor. Ese, 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 ese era el gentilicio original. Es como cuando hablamos de la gente de Ñuble. ¿Cómo se le dice a los de Ñuble? Ñublenses. Ñublenses, sí, Sí, pues, serenenses. En ya. cambio, el término chilote era un término un poco más como confrontacional, era como para tratar un poco mal a la gente. Obviamente el chilote con el paso del tiempo lo fue adoptando como una Ah, bandera de lucha, así como no me van a ofender de esta forma, pero si tú te das cuenta, los argentinos para ofender a los chilenos le dicen chilote así tal por es. cual. Ah, claro, Y con El respecto, chilote tiene una acepción, sí, puede entenderse como medio agresivo, como, sí, efectivamente, incluso pero también depende del tono. Pero antes se decía chiloenses. Mira qué buena, estimados auditores, exactamente, este libro, ese era... este ujú. libro, el libro menor de la efeméride de Chiloé, miren, es del año 1526 al año 2024. ¿Qué dice Héctor? Te invitamos a enamorarte de la fascinante historia del archipiélago de Chiloé, llena de anécdotas, batallas, personajes y aventuras que incluso el chilote promedio desconoce. Bienvenidos a esta carta de amor hacia nuestra historia propia, muchas veces olvidada. Y una de las cosas que me llamó la atención leyendo, que son fechas, es que hay un personaje que partió a buscar la ciudad de los Césares, ¿cierto? Que me parece que se llamaba el padre Francisco Menéndez, ¿o no? Sí, claro. Exactamente. El 3 de enero del año 1791, el padre Fray Francisco Menéndez sale de Castro en busca de la ciudad de los Césares por la inmediación del lago Nahuelhuapi. ¿A dónde tú encontraste esos datos, por ejemplo, Héctor? Mira, esos datos están todos documentados. Al final de cuentas, nada de lo que está, como te digo, escrito en este libro es algo que viene como desde mi imaginación. Incluso yo para hacer más fácil la lectura de este libro, después de cada efeméride, yo dejo el documento de dónde salió. La fuente, ¿Por sí. qué? Porque Mm. la fuente puede ser una fuente de un libro, puede ser la fuente de una red social. ¿Por qué? Porque este libro no solamente, ¿cómo se llama?, documenta hitos históricos de Chiloé, sino que también eh, puede tener como información miscelánea, la creación de la escuela esto, de la ciudad esto y todo eso, porque yo trato de hacer entender a la gente que a través de los hitos uno puede construir más o menos la historia de un pueblo o de un territorio. Sí, cierto eso. Porque, mire, estimado auditor, Sí. ¿por qué se conmemora en el próximo año los 200 años de la anexión? Porque el 22 de enero del año 1826, ahí ocurrió, ¿cierto? Se firmó el Tratado de Tantauco que puso fin a la resistencia española en la zona y selló la incorporación de Chiloé a la República de Chile. Chiloé fue el último reducto español en Chile y gran parte de América del Sur. La resistencia española en Chile se mantuvo activa durante varios años después de la declaración de independencia. Y además, no es que fueran españoles los que estaban, eran personas chiloenses o chilotes desde Alcagüe, o sea, eran personas, no es que eran tropas no es que eran tropas españolas, sino que eran chilotes los que estaban, digamos, que reconocían. Eso también es súper importante lo que estás diciendo, porque en realidad a eso era cuando yo te mencionaba que acá se hacían mucho las cosas a la chilota.
La verdad, ¿cómo se llama? Muchos de los sucesos que ocurrieron en Chiloé ocurrieron, los últimos ocurrieron en 1826 o 1824, que fue la batalla de Mocopulli. Y si uno hace un ejercicio, o en el caso mío yo lo he hecho ese ejercicio, son como 3 generaciones hacia atrás mío que probablemente antepasados estuvieron luchando en esa batalla. Entonces, no es que llegó gente, cuando se explica, por ejemplo, en los colegios, este tema de lo que es la batalla de Mocopulli, por ejemplo, se habla como de una lucha entre chilenos y españoles Así es. en Chiloé, cuando en realidad fue una batalla entre chilenos y chilotes, Sí, pues. que obviamente defendían su territorio como cualquier persona lo haría en cualquier parte del mundo. Entonces, creo que de repente cómo se genera la idea de los conceptos es lo que ha socavado un poco la historia de Chiloé y la importancia dentro de esta en el territorio nacional. Bueno, efectivamente así, sí, eran chilotes lo que pasa es que ellos no reconocían al gobierno de Chile, ¿cierto? Ellos, en ese tiempo estaba Manuel Blanco, o sea, estaba Manuel Blanco Encalada de presidente, y ellos no reconocían al gobierno de Chile, ellos reconocían la monarquía española, porque de hecho muchos de esos chilotes que estaban reconociendo la monarquía española partieron, siguieron otras campañas militares al norte, a Alto Perú, a Bolivia, en fin, hay muchos Ampuero, muchos Andrade, muchos Mancillas que murieron ahí todavía, todavía por la corona española. Pero que quede muy claro, sí, es un buen punto que no eran españoles que estaban, eran chilotes contra Chile, no, Y yo, efectivamente. y yo creo que también en ese aspecto, ¿cómo se llama? La historia de Chile un poco se ha encargado de apocar lo que es la historia de Chiloé y los héroes mismos de Chiloé. Como dices tú, los chilotes hicieron presencia en Talcahuano, hicieron presencia en Concepción, subieron hasta Chillán, llegaron a Rancagua, Chacabuco, Santiago, Quilpué, llegaron a Arica, se fueron a Perú, llegaron hasta Mm. el Alto Perú, o sea, el recorrido de la historia de los chilotes que estuvieron en esas luchas, en esas batallas, es bastante importante y debería ser también un tema de estudio dentro de los mismos, de la misma gente en Chiloé. Tú sabes que nosotros en Chiloé lo que menos nos pasan es como historia chilota, más nos pasan historia nacional y eso Mm. igual va generando un poco de desapego o desarraigo de la gente de su propia historia y lo que busca el libro menor de las efemérides de Chiloé es un poco recordarle a los chilotes sus Sí, orígenes. muy Eso es bueno. como lo que busca. Oye, Héctor, a propósito, tú no has hablado con la Seremi de Educación. Yo creo que debe ser un libro, debería ser un libro obligatorio en todos los colegios, especialmente en Chile. Mira, yo cuando estudié Historia en la Católica había un libro que eran todas las fechas de la historia universal, que uno tenía que aprendérselo. Mira, y esto es de la historia de Chile, porque además yo creo que los chilotes son muy orgullosos de su historia. Otra cosa que lo hayamos tratado de ningunear o se le hayan ninguneado por mucho tiempo. Yo creo que los chilotes son orgullosos de la tierra que viven, de las costumbres que tienen, en fin, de su cosmovisión. Yo creo que están muy orgullosos de aquello, ¿ah? O sea, sí, todo chilote que conoce su historia efectivamente es orgulloso de ella, pero en la medida de que obviamente esto no se vaya educando, no se vaya pasando de generación en generación, es bien difícil que los chilotes en un futuro entiendan o conozcan la importancia de su historia misma en referencia, por ejemplo, a la historia nacional. Por ejemplo, no sé, pues te pongo casos como el tema de la goleta Ancud, que es un hito súper importante, el tema de que Castro sea la tercera ciudad más antigua de Chile, el hecho de que Ancud tenga el segundo faro más antiguo de Chile después del faro de Los Ángeles en Valparaíso, que el segundo cuerpo de bomberos más importante del país también lo tengamos en Chiloé. Ese tipo de cosas yo Mm. creo que es importante que efectivamente se vayan transmitiendo de generación en generación y yo creo que si tú le preguntas a alguien en la calle sobre estos temas es bien difícil que los sepan y por eso es importante que se entregue a través de la educación y bueno, la información está, el material está y basta con Sí. que las autoridades que son pertinentes a este tema, como bien mencionas tú, la Seremi de Educación y todo eso, es cosa de que se acerquen a personas como yo, porque yo no soy el único que está haciendo cosas, creo que hay varias personas más que la están haciendo y somos referentes para poder, ¿cómo se llama?, ir traspasando la información hacia las futuras generaciones. Mira, por ejemplo, alguna fecha. Mira, el 9 de febrero del año 1769, entrega de la iglesia Santiago de Castro a los franciscanos de Chillán. De todas las iglesias y capillas destacaba, naturalmente, la iglesia que los ex jesuitas construyeron en Santiago de Castro.
y que los franciscanos repararon en la década de los 70. Hacia 1780 se le describe como una construcción grande. Después, por ejemplo, el 9 de febrero, pero el año 1778, es fundada la ciudad de Keilen. Fue llamada así por sus primeros habitantes y significa ciprés colorado. También ha sido conocida comúnmente como la tierra de los paños, en fin. Este libro, a todo esto, ¿qué valor tiene en librería, Héctor? ¿Cómo? ¿Qué, Disculpa. qué valor tiene? Mira, en librería sé que está más o menos como 20, 21 mil pesos. Pero tenemos que entender también que el conocimiento no tiene valor. Está bien, pero finalmente hay que soltar también los billetes. Mira, a mí, yo creo que sería bueno que el alcalde de Castro, ¿cómo se llama? Baltasar Elgueta, Sí, sí, sí. el alcalde de Castro debe tomar la iniciativa a través de la Dirección de Educación de su comuna, que este libro sea conocido por los alumnos. Yo lo encuentro notable el trabajo que has hecho, Héctor. Mira, Mira, si soy justo también, debo decir que gracias a la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Castro, he tenido la posibilidad también de presentar el libro en varios colegios de la comuna. He podido presentarlo en el Liceo Politécnico de Castro, he podido presentarlo en el Colegio San Francisco de Castro, porque entiendo que también es importante llegar a los niños, llegar a esas generaciones que al final de cuentas se van a encargar de que esto pase hacia el futuro, porque no basta, ¿cómo se llama?, presentarlo en una biblioteca donde probablemente van a llegar un grupo acotado de personas, sino que también hay que aterrizarlo y llevarlo a las bases, se podría decir, educacionales. Mira, el 28 de febrero de 1753 se funda la ciudad de Achao. Los inicios de la Villa Santa María de Achao se remontaría al año 1690. Aquí están, estimado auditor, están todas las fechas de todos los hitos, son 450, ¿cierto? Efemérides, en este libro que se llama El libro menor de la efeméride de Chiloé. Estamos hablando con su autor, Héctor Contador, pero también, ¿por qué te llamas Salvador de Castro todo esto, Héctor? Porque mi segundo nombre es Salvador. Yo me llamo Héctor Salvador Contador Santana. Entonces algunas personas para referirse a mí me dicen, tú eres Salvador de Castro. Así como Muy bien, pues para hacer Salvador el de juego de Castro, palabras. Héctor Salvador Sí. Contador Santana, de familia chiluense, nació en la ciudad de Castro, Chiloé, escritor, investigador y gestor cultural, licenciado en Administración Pública, técnico en Servicio Social, en fin, has participado en un par de concursos y sacaste este libro que yo lo encuentro notable. Te felicito, que ojalá todas las familias, no solamente Chiloé, los jóvenes, las familias, tengan acceso a este libro y también vayamos empapando un poco de lo que es la historia nuestra, porque el próximo año sí, se cumplen 200 años de lo que se llama la anexión, en fin, no sé cómo llamarle correctamente, de Chiloé a la República de Chile. Sí, Eh, de hecho, como yo te mencionaba, yo creo que es importante también que la gente entienda, porque entiendo que este medio llega a toda la región de los lagos, es que no solamente Chiloé insular también era solo la parte de este territorio, sino que también estaba ese Chiloé continental, y sé que también hay mucho de ese sentimiento en Carelmapu, también hay en mm, Puerto Montt mucho de ese sentimiento, en Hornopirén hay mucho de ese sentimiento, y también tengo pasajes dentro del libro que están relacionados con ese tema. Como bien tú sabes, la fecha que abarca el libro es bastante amplia, desde el 1526 hasta el 2024, entonces este libro te puede servir como hasta una guía anecdotaria, sí, ¿cachai? po, sí, Como de claro. ir, ¿cómo se llama? Oye, mira, a ver qué pasó hoy día, ¿cachai? Y lo vamos a ver, y ahí tú puedes saber qué pasó en tal día, y probablemente eso coincida con algo relacionado con la fundación, no sé, del mismo Puerto Montt o de cualquier otra parte. Así que la invitación es esa, es a encantarse con este tema, a no pensar que solamente el territorio es lo que conocemos hoy actualmente. La gente se va a asombrar de muchos datos que están ahí, que son bastante llamativos y bastante interesantes, y que probablemente muchos desconocemos. Nueva Galicia fue el nombre histórico para el archipiélago Chiloé, ¿cierto? En el sur de Chile, por dos cosas, porque llegaron muchos gallegos, pero también encontraron que el clima el paisaje era muy similar a Galicia. Y de hecho, tú sabes que en Galicia, ¿cierto? En la parte norte de España existe lo que se llama muchos castros. O sea, los castros son fuertes, son fortalezas, pequeñas Sí, po. fortalezas. De Eh, hecho, de hecho, la aristocracia de Castro pensaba que el nombre de Castro se debía a los castrum romanos, porque no conocían el territorio, sino que lo veían en algunos mapas, y
el damero de la ciudad de Castro es el más simétrico de la zona sur hasta el 1567 cuando fue fundada la ciudad. Mira, Chiloé cuenta con más de 150 iglesias de madera, de las cuales 16 son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ojalá que los cuiden bien. Chiloé también tiene un parque nacional. La gastronomía es muy característica, la mitología para la que vamos a hablar. En fin, Héctor, te felicito, muchas No, gracias por este contacto y ya, para todos los auditores, el libro menor de la efeméride de Chiloé, ¿cierto? De Salvador de Castro, un libro que yo recomiendo que lo lean para que nos empapemos más de la rica historia de Chiloé, lo que se fue la provincia muchísimas de Nueva gracias, Galicia. Hardy, por la invitación. Como bien dijiste, reitero la invitación a comprar el libro, a aprender sobre Chiloé, a empaparse sobre el territorio. Chiloé es más de lo que imaginamos. Así que busca libre, librerías chilotas y Amazon este maravilloso libro. Mire, con Amazon, mira cómo es la tecnología, los tiempos modernos, Héctor. Así es. Viva el capitalismo, ya. Héctor, que esté muy bien, que tenga buena tarde. Que estén muy bien, Hardy, cuídate, que estén Sí, muy bien. Saluda a todas las personas. ya, chao, hasta luego. Ya son las 16:32, me encanta, más personas jóvenes que estén escribiendo, que estén rescatando la historia. Es nuestra historia el sur de Chile, de verdad. Así que yo felicito a Héctor Contador, Salvador de Castro, como se llama, ¿cierto? El libro menor de la efeméride. Ya, son 16:32, vamos rápidamente a la pausa comercial y estamos de regreso. Hoy día nuestra buena amiga Andrea no está. A su hijo le está haciendo una operación, porque el otro día se cayó, no sé si fue jugando fútbol, andando en bicicleta, no me acuerdo bien. Pero así que no podía estar hoy día nuestra buena amiga Andrea. Vamos y volvemos. En el Expreso de la Tarde hacemos una pausa y ya estamos de vuelta. Este invierno tu auto merece el mejor cuidado. En Becamax Automotriz, servicio técnico especializado en Peugeot, Citroën y Opel, te preparamos para enfrentar el frío con total seguridad. Haz tu mantenimiento de invierno y llévate un aspirado interior y lavado exterior completamente gratis por cada servicio realizado. Recuerda revisar cambio de refrigerante, filtro de polen para calefacción, cambio de neumáticos, sistema de frenos. Visítanos en calle Andina 103, Parque Industrial Puerto Montt. Atendemos de 9 a 13 horas y de 14 a 18 horas de lunes a viernes. Síguenos en redes sociales como Becamax o cotiza fácilmente en becamax.cl. Becamax Automotriz, tu auto en manos expertas este invierno. Agosto es el mes de las termas en Panguipulli 7 Lagos. Escápate y déjate envolver por una experiencia de descanso y bienestar, porque tú decides el momento y la naturaleza hará el resto. Conoce más del destino termal del sur de Chile en sietelagos.cl. Cosemar, empresa líder en la gestión ambiental de residuos, incorporando tecnología de punta, más y modernos vehículos y una mayor cantidad de contenedores. Súmate al desafío de vivir en una ciudad más limpia y saludable, usando correctamente los contenedores y no botando desperdicios en la calle. Para mayor información, llama gratis al 800-340-303. Recuerda, 800-340-303. Puerto Montt, más limpio, un deber de todos. Última oportunidad, Puerto Montt y alrededores. Solo quedan 20 unidades. La cocina Bosca Estia 90 está en liquidación total en nuestro outlet de Alerce. Si escuchaste bien, últimas unidades a precio de bodega. Corre ya a ruta B505 kilómetro 6 camino a Alerce o reserva al más 569-5429-8731. También por correo a bodegapuertomont@bosca.cl. No te quedes fuera. Bosca, hasta agotar stock. ¿Sabías que el salmón es la proteína animal con menor huella de carbono y la que menos agua utiliza? Cultivar el mar es parte de la solución al cambio climático y desde el sur producimos un alimento nutritivo, rico y que permite descentralizar Chile. Infórmate más sobre cómo estamos innovando en la industria del salmón en salmonchile.cl. ¿Pa' dónde? Vamos a Covepa. Tu mascota
mascota merece lo mejor y en Covepa lo tenemos todos los mejores precios. Alimentos, snacks, gravillas, accesorios y por supuesto los medicamentos y vitaminas que tu amigo peludo necesita para estar saludable. Visítanos en tu sucursal más cercana o en www.covepa.cl y consienta tu mascota con Covepa, la mejor solución. Si la música y el rock corre por tus venas, este mensaje es para ti. Comenzamos el segundo semestre en Escuela de Rock Torrencial. Ven e inscríbete a los talleres de música y arte en nuestra academia en Puerto Montt. Clases por semestre, presentaciones en vivo, crea tu banda y grabaciones de videoclip, actividades con la comunidad, etc. Aprende guitarra, bajo, batería, canto, teclado, producción musical y para los más pequeños, taller de mis primeros pasos en la música. Además de nuestro exitoso taller de arte y dibujo con músicos y profesores apasionados. Inscríbete y forma parte de nuestra gran familia torrencial. Estamos en Benavente 537, segundo piso, al lado de la Galería O'Higgins. Más información al más 569-6699-1080. Síguenos en Instagram, @escuela_de_rock_torrencial. Escuela de Rock Torrencial. El rock se vive, se aprende y se comparte. Oye, Juan, ¿cachai? ¿Dónde puedo buscar pega? La hora donde estaba se terminó. ¿Sabéis si están contratando? Pucha, no, pero un maestro me dijo que existe trabajosenobra.cl, un portal donde te hacía un perfil y las empresas de la construcción te ven. A ver, me voy a meter. Oye, buen dato te sacaste, ¿eh? Ingresa a trabajosenobra.cl y podrás encontrar la pega que buscas. Ahora encontrar trabajo en la construcción nunca fue tan fácil y rápido con Trabajos en Obra. Somos el portal de la construcción. Inmobiliaria Marta Vid te invita a conocer en Puerto Montt Mirador de Volcanes, Condominio Vista Chinquihue y Condominio Piedra Azul. Proyectos inmobiliarios diseñados y pensados para toda la familia. Inmobiliaria Marta Vid. / Imagina tu casa. / Imagina tu depto. En Multiex tenemos un propósito: alimentar el futuro, cuidando al mundo. Producimos un salmón premium desde el sur austral de Chile y lo llevamos a las mesas del mundo, impactando positivamente en la vida de las personas y en nuestro planeta. El lago Yanquihue crece al ritmo de El Conquistador FM 102.3. Porque el sur también genera noticia. Estamos de regreso en el Expreso de la Tarde. El 11 de agosto del año 2025. Estamos con lluvia hoy día lunes, mañana martes. Estamos con 13 grados de temperatura ahora. Viento 21 kilómetros por hora. Entonces el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Mira, todos los días que vienen estaremos sin agua. Incluso con sol el día viernes. A todo esto el fin de semana la luna estaba espectacular. Estaba muy linda la luna. Y por tanto también las mareas estaban más altas. Lo mismo ocurre en Puerto Varas, lo mismo ocurre en Osorno. Vamos a Chiloé, que recién hablábamos con nuestros buenos amigos de Chiloé también. Lunes y martes lluvia, después ya entre nublados, sol, entre Tongoy y Los Vilos estaremos. Ya, la prensa, nuestro diario Yanquihue, fundado en el año 1885, el cuarto diario más antiguo de Chile. El más antiguo, el Mercurio Valparaíso. El más antiguo de habla hispana incluso. La portada del Yanquihue. Reporte detalla la tormenta perfecta que causó tornado. Una masa de aire polar, alta humedad y cambio de velocidad del viento fueron clave para el vórtice. El nuevo informe de 7 expertos dice que el fenómeno recorrió 6 kilómetros y se originó en nube pequeña pero activa. Y después una noticia un poco que genera desesperanza. Temen cierre de hogar que alberga 28 adultos mayores. Eliam Casamable acoge personas en extrema vulnerabilidad en Puerto Montt. Ojalá que las autoridades se preocupen, que el sector privado se preocupe, que los familiares se preocupen.
Miren, y al lado hay un reportaje que a mí me encanta. Todos los lunes el Yanquigo está trayendo la página 2 y 3 reportajes sobre personajes que han hecho mucho por el sur de Chile. Y hoy día viene tal vez el más incomprendido, el más desconocido, y que yo creo que es el mayor cineasta que tiene Chile. Se llama Raúl Ruiz. Él nació en Puerto Montt, es por lejos, el cineasta más prolífico de Chile. En Francia actuaba con los principales, con Mastroianni, con los principales actores y actrices. Yo creo que en Puerto Montt, no obstante que en el año 94 se le fue declarado hijo ilustre de Puerto Montt, yo creo que no es profeta en su tierra, yo creo que es poco reconocido en Puerto Montt. Es poco reconocido. Ha hecho películas enormes, o sea, no sé, de las primeras, Tres tristes tigres, el realismo socialista, la telenovela errante, en fin, muchas películas. Él es un tipo, bastante bucólico, pero su cine es tipo proustiano, así medio, cuesta entenderlo, sí, también. Artista formidable, un renacentista que probó todas las artes posibles, y esos pocos artistas chilenos pueden decir que lo han hecho con maestría. Nació en 1941, el 25 de junio, hijo del marino chilote Ernesto Ruiz y la profesora Olga Pino, y su padre después se fue a vivir a Quilpué porque él tenía tuberculosis. Todos sabemos que Quilpué y Alemana son ciudades notables para su época para el tema de la tuberculosis, porque son ciudades que están como a 200 metros sobre el nivel del mar, aire muy seco. Yo viví un tiempo en Villa Alemana y notable ya. Y falleció ahora el 19 de agosto del año 2011 en Francia, tras una complicación hepática, lo habían operado hace poco. Raúl Ruiz es el cineasta más prolífico de Chile, puertomontino, y yo creo que un poco incomprendido en Chile. ¿Qué más nos trae el Yanquihue? Miren, la derecha y la izquierda unida jamás serán vencidas. Entre el senador socialista Fidel Espinosa y el alcalde René Rodrigo Wainwright consiguen un nuevo sintético para el estadio de Yanquihue. Lo encontré una tremenda noticia, pues. Wainwright y Espinosa confirman 500 millones para cambiar carpetas sintéticas. Y les digo una cosa, al margen que me ría, lo encuentro muy bonito. Lo encuentro muy bien eso. O sea, si en Chile hubiera mayor unidad entre el mundo de los líderes políticos, dirigentes políticos, creo que este país andaría mejor si se pusieran de acuerdo en los temas de educación, se pusieran de acuerdo cómo terminamos con la lista de espera, cómo se combate mejor la delincuencia. Sinceramente. Entonces aquí ya Wainwright y Espinosa consiguieron 500 millones para cambiar la carpeta sintética. Porque a propósito de la delincuencia, que está de verdad, es otro país, como dije al principio del programa, este gobierno mandó hartas leyes, es verdad. Pero todas las leyes para combatir la delincuencia han sido contra la opinión de sus parlamentarios. Siempre. De los diputados del Partido Comunista al Frente Amplio, mayoritariamente. Todas las leyes que pretendían endurecer la persecución del delito ha sido gracias a los votos de los partidos de centro, socialistas y de la oposición. Pero siempre han contado con el voto en contra de su propio militante, diputado de su propio gobierno. Para no olvidar, por las cosas como son. Mira, a propósito de las cosas como son, hoy día me encantó una carta que saca, más que una carta, un economista, Ricardo Escobar, que fue director de Impuesto Interno, dice, presidente se busca. ¿Qué se busca un presidente? Miren, en una elección presidencial hacemos una contratación a plazo, liderar un Estado con 25 ministros, administrar 90.000 millones de dólares, comunicar con solvencia, decidir en economía y política exterior, hablar inglés y hasta bailar cueca. Con sueldo de 7,6 millones, llama a elegir a quien cumpla 8 o 9 de estos 12 requisitos. Lo encontré genial, está en ex ante. ¿Por qué como que escogiéramos ya, pues, a un gerente general? Pues? Porque un presidente administra 90.000 millones de dólares. Es una barbaridad de plata. 90.000 millones. Entonces dice, tiene que dirigir un aparato institucional con medio millón de trabajadores en distintas líneas de producción de bienes. Debe dirigir todo eso por medio de 25 subgerentes, los ministros. Tiene que estar permanentemente promoviendo cambios regulatorios con impacto potencial sobre 20 millones de personas. Sí, pues un presidente del caso chileno actúa sobre 20 millones de chilenos. Debe tener habilidades comunicacionales excepcionales, se espera que responda con total claridad, coherencia,
importante, y en tiempo real por un carabinero que atropelló a una anciana mientras persigue a unos delincuentes, por la licencia que tomó porque tenía un hijo enfermo, en fin, ya. Tiene que ser capaz de entender y decir frecuentemente en temas de política internacional, y yo agregaría, y no darse gustitos personales, como lo ha hecho este actual presidente. En particular debe conocer la historia y tradición jurídica internacional de delimitación de fronteras frente a vecinos buenos para correr cercos. Sexto, debe entender economía a nivel micro y macro, eso ya es mucho para ir. En particular, cada año debe cuidar cerca de 90.000 millones de todos los chilenos, asegurando que se gasten bien y cuidando que no se la roben sus partidarios y los buitres de turno, dice Ricardo Escobar. Tiene que saber bailar cueca para el 18 de septiembre y pasar 4 horas viendo un desfile militares. Tendrá que sonreír en cuanto actos cita, los que no son menos de día a la semana por 4 años. Tomará vacaciones sabiendo con 99% de probabilidad que cuando esté de tirarse al agua a capear habrá un incendio forestal o un terremoto, en fin. Debe hablar al menos inglés fluidamente para comunicarse con otros jefes de Estado. En cuanto a apariencia y modales, para evitar papelones mundiales en su función de representante de todos los chilenos, independientemente de sus gustos personales, debe vestirse y comportarse como generalmente se espera del jefe de Estado. Sí, pues. Un tiempo escribí una columna que dije, presidente, póngase corbata, por favor. A pesar de que el contrato es por 4 años, al dejar el cargo nunca más tendrá vida privada. Siempre habrá carabineros. 12 elementos para... Se busca presidente. Un muy buen artículo está en Ex Ante. Ricardo Escobar lo escribió. Vengamos a Puerto Montt. ¿Se acuerdan del caso Calle Varas? Aquí en la radio hemos hablado del tema. ¿Cuándo comenzó la Calle Varas? ¿Comenzó el año 2021 o 2020? Y se acuerdan que después quebró la empresa, todo mal, y el municipio no se preocupaba, los pobres vecinos, quebraron negocios, en fin, y finalmente llegó una nueva administración y el gobierno regional colocó como 8.000 millones. A ver, en total, esa obra está costando no sé cuántos miles de millones de pesos, 664 millones aprobó el Consejo Municipal el 7 de junio del año 2024 para terminar esta etapa que demandó un total, ahí está, de adicionales, 2.995 millones, porque lo inicial fueron 8.968. Ya. Se va a entregar ahora a fines de mes la obra Calle Varas, que supuestamente le cambia un poco bastante ahí la estética y, en fin, el cuidado de una calle histórica de Puerto Montt. Ahí surge Puerto Montt, ahí está el comercio de Puerto Montt, ahí están las colonias, ¿cierto? Hay familias españolas, judías, italianas, en fin, allí está el comercio de Puerto Montt, la Calle Varas, que me encanta la Calle Varas. Pero los vecinos y un buen amigo nuestro que se llama Luis Díaz, que es vicepresidente de la Cámara de Comercio, y me parece bien que lo haga con esta administración, cuestionan terminaciones de las obras de mejoramiento de calle Antonio Varas. A pocos días de su entrega, dirigente de la Cámara de Comercio advirtió que esos trabajos muestran fallas. En la municipalidad advirtieron que debe quedar con las mejores terminaciones posibles. El tema de las terminaciones cuestionadas, el tema de los alcantarillados, ¿cierto? Rejillas, tapas de acceso a instalación subterránea, que no consideren la continuidad de la huella podotáctil, así como rejillas para canalizar aguas lluvias, que no coinciden con las bajadas de esos conductos. ¿Saben? Francisco Barría, director de SECPLAN, admitió que existen algunas tapas y rejillas que tienen desperfectos, lo que aseveró fue informado. Terminen bien la pega, por favor. Es demasiado ya la angustia de estos vecinos. Terminen bien la pega. Están en la etapa final. No queda nada. Están en la recta final. Porque debe entregarse ahora. Claro, comenzó el 2021. Esto es una manera de administrar mal las cosas, hacer mal las cosas. Esa obra tenía, si no me falla la memoria, creo que eran 24 meses. Y vamos en el 2021, 22, 23, 24, 25. 5 años. Increíble. Y son platas públicas. Aquí una desidia por parte de la administración anterior. Un abandono. Les daba lo mismo. A pesar que los vecinos reclamaban, en fin, respetuosos. A todo esto, yo siempre consideré que fueron demasiado respetuosos los vecinos. Me dice justamente, eran 24 meses. ¿Y sabe cuántos meses van? Me lo está diciendo Luis Díaz en este minuto por WhatsApp. Van 59 meses. A ver, una de las cosas, en este país hay cuántos millones y tantos funcionarios públicos.
Han entrado cerca de 100.000 en los últimos 2 años. Ser funcionario público, con todo el respeto que les tengo a los funcionarios públicos que hacen bien la pega, es el no hacer bien la pega, no les sale. ¿Quién lo evalúa? ¿Quién lo evalúa a ellos? Porque son bastante mentirosas las evaluaciones que se hace. Todos tienen 7. Y pueden llegar tarde o llegan a la hora, marcan tarjeta, en fin, toman desayuno hasta un buen rato. Pero ¿cuál es el compromiso que tienen? Recordemos que ellos son pagados por todos nosotros, por todos los chilenos. Lo mismo que los parlamentarios, que tienen sueldos espectaculares, que los tienen que impresionar con lo que ganan los delegados presidenciales, en fin. Son funcionarios que les pagamos el resto de los chilenos para que hagan bien la pega, para que las luquitas estén bien invertidas, para que no se malgasten los recursos. 59 meses tiene esta hora Calle Varas, que era de 24 meses. Pero por fin se está llegando al final de una verdadera odisea. ¿Y cuánta gente la pasó mal? ¿Cuántos negocios quebraron? Miren, ayer domingo el abogado Mario Águila y Nostroza escribió una tremenda columna en el Cuerpo de Reportajes. Se llama El tsunami de julio. Precaución o parálisis desproporcionada. Hace una muy buen análisis. Ya dice que comienza bien la prudencia, que había que actuar rápido, por el tsunami. Pero sin embargo, una vez que las aguas han vuelto a su nivel y el pulso del país se ha restablecido, es imperativo analizar con espíritu crítico la respuesta. Dice que al final fue una exageración enorme, que era evidente que si en Rapa Nui las olas fueron de medio metro, aquí no iban a llegar de 3, de 4 a 5 metros, que a miles de familias a lo largo y ancho de Chile los tuvieron hasta las 4 de la mañana, que hubo alarmas que sonaron a las 5 de la mañana cuando ya no pasaba absolutamente nada, y da una serie de recomendaciones. Es una muy buena columna de Mario Águila y Nostroza en el Yanquihue ayer domingo, en la página 8, Cuerpo de Reportaje. A mayor abundamiento, o sea, ¿cuántos locales quebraron en la calle Varas? 54, me lo están diciendo en este minuto. 54 locales. Una tragedia, pues. ¿Y algún funcionario público municipal va a dar una respuesta con esa gente? ¿Para qué les da lo mismo? Y esa gente tiene que pagar impuestos los días 10 o 12, tienen después las imposiciones, si tienen compromisos con el banco, tienen que ir pagando mensualmente, no pueden atrasarse si hay créditos contraídos con entidades bancarias. Pero bueno, yo creo que el Estado de Chile hay que modernizarlo de verdad. Y como dice el propio Luis Escobar, que era uno responsable, al parecer hasta hoy día en la mañana, uno de los responsables del equipo económico de Janet Jara, dice, ¿cómo un presidente va a poder gobernar con 25 ministros? Hay duplicidad de funciones en los ministerios. O sea, hay 1 millón de funcionarios públicos, un país que tiene 19 millones. ¿Saben ustedes que en Alemania, por ejemplo, un país que tiene cerca de 80 millones de habitantes, cuando llega el canciller, tiene la capacidad de nombrar cargo de confianza a cerca de 280 personas, o 280 personas. Hay que nombrar miles. Y yo entiendo, a menos que alguien me corrija, que Alemania tiene un nivel de desarrollo y un estado de bienestar un poquito mejor que nosotros. Funcionan mejor las cosas en Alemania. ¿Por qué? Porque allá existen lo que se llaman las Hochschule y tienen instituciones donde se forman los funcionarios públicos y por tanto el 90 y tantos % de los funcionarios se mantienen al margen de los gobiernos que lleguen. Ya, estamos terminando este primer programa hoy día. Esta semana va a estar más corta, ¿cierto? El viernes es el día de la Asunción de la Virgen. Nunca sé si es Asunción o Ascensión. Y como todos los días queremos saludar a Ferretería Beitzler, siempre junto a ti, Salmón Chile, comprometidos con el sur y su gente. Covepa, la mejor solución para la zona sur austral. Multiex, producimos un salmón premium del sur austral de Chile. CREL, Cooperativa Regional Eléctrica Yanquihue. Inmobiliaria Martavit, /Imagina en tu casa, /Imagina en tu depto. Y trabajosenobra.cl, el portal de la construcción. Mañana estaremos hablando además también que el sábado participé en el centenario del Club Harmony de Loncotor. Fue una linda actividad que se realizó el Club Gimnástico Alemán de Yanquihue. Mañana estaremos hablando, ¿cierto?, con su presidente. Por eso lo dejé, pero me encantó. Miren, muchas familias, en fin.
debemos respetar nuestra historia, dónde venimos, quién estuvieron antes que nosotros, porque un conjunto de agricultores hace 100 años hicieron crear un club musical ahí metido, ¿cierto?, en Loncotoro. Una historia bien bonita, de harto esfuerzo, de harta superación.